comenzar con el video, introduciremos las características del plano cartesiano. En primer lugar, tiene una recta horizontal que se denomina eje X, o como también se le llama, eje de las abscisas. Y perpendicular a esta, otra recta que se denomina eje Y, o como también se le llama, eje de las ordenadas. En segundo lugar, el punto de intersección de ambos ejes se denomina origen de coordenadas. Ahora bien, el eje X se divide en partes iguales a partir del origen de coordenadas y a ambos lados de este. Luego, a la derecha del origen de coordenadas, que se toma como 0, se enumera de forma ascendente con valores positivos, y a la izquierda del origen de coordenadas se enumera de forma descendente con valores negativos, o sea, con los opuestos. De forma similar, el eje Y se divide también en partes iguales a partir del origen de coordenadas, hacia arriba y hacia abajo de este. También, a partir del origen de coordenadas, que se toma como 0, se enumera de forma ascendente con valores positivos hacia arriba, y hacia abajo del origen de coordenadas se enumera de forma descendentes con valores negativos, o sea, los opuestos de estos. Muy bien. A continuación, representaremos algunos pares ordenados con números enteros. El punto A de coordenadas 3,4. Muy bien, en primer lugar, identificaremos el primer valor con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al valor de las ordenadas. Lo que significa que trazaremos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor 3. De forma similar, trazaremos una línea discontinua perpendicular al eje Y que pase por el valor 4. Luego, en la intersección se encuentra el punto identificado con la letra A. Segundo punto, de coordenadas menos 4,3. Comenzaremos entonces identificando el primer valor con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al valor de las ordenadas. Luego, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor menos 4, y similar, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje Y que pase por el valor 3. Luego, en la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra B. Muy bien. Siguiente par ordenado. De coordenadas menos 5, menos 2. El primer valor con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al valor de las ordenadas. Luego, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor menos 5, y trazamos una línea discontinua perpendicular al eje Y que pase por el valor menos 2. En la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra C. Y por último, el punto de coordenadas 6, menos 4, donde identificaremos el primer valor con la letra X y el segundo valor con la letra Y.
Luego, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor 6, y trazamos una línea discontinua perpendicular al eje Y y que pase por el valor menos 4. Y en la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra D. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre representación de pares ordenados con números enteros como parte del curso de plano cartesiano. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.